El siguiente mensaje se titula La voz de Dios en estos últimos días, predicado por el hermano William Marion Branham, un día 20 de enero del año 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Este mensaje dice así. Ciertamente un privilegio estar de nuevo entre este pueblo hispano en esta mañana, y me pregunto si Jim está grabando esto. Lo está grabando. Aún tengo el disco que el corito hispano me hizo cuando estuve aquí anteriormente con el hermano García, y no recuerdo ese cantito que ellos me cantaban, pero cuánto me gustaba. Y ahora todos esos niños han crecido y están casados. Oigo de ellos de vez en cuando, y cuando entré esta mañana y vi al pequeño Joseph, pues realmente me conmovió y verdaderamente me dio mucha alegría verlo. Y bueno, hay una palabra que puedo decir en español. ¿Les gustaría oírla? Aleluya. Jamás olvidaré esa palabra. Una vez quería que una mujer sorda me oyera. Ahora, puede ser que lo diga completamente mal, ven, pero hasta donde mejor recuerdo era, oye, ¿es correcto? Óigame. Oiga, oye. Y no olvido, gloria a Dios. Fue maravilloso. Tuve la oportunidad de estar en la capital de Ciudad de México y de hablar allá con ellos. Estuve muy contento y estuve en Finlandia después que estuve aquí, y siempre me recuerda cuando hablé con una pequeña finlandesa. Me llevaron a lo que ellos llaman un Bethany. Cada nación tiene su propia idea. Estoy recibiendo el eco, estoy muy cerca de esto. ¿Me pueden oír bien? ¿Qué tal ahora? Esta mujercita era una persona encantadora, pero era como yo, le gustaba hablar mucho. Y el intérprete, ella hablaba muy rápido, y el intérprete no podía decirlo tan rápido como ella quería decirlo. Y parada allí, el rostro se le ponía rojo, y ella decía, se las tengo guardada a los de Babilonia. Pero, ¿saben? He notado que todos los pájaros, todos cantan en inglés. Los perros ladran en inglés, los bebés lloran en inglés. Me pregunto qué sucede con nosotros. Pero cada uno pensamos que nuestro idioma, por supuesto, será el idioma del milenio. Pero para los que hemos recibido el Espíritu Santo, eso es verdad, porque tenemos un lenguaje celestial. Tenemos al hermano Rowe aquí con nosotros en esta mañana, un diplomático de Washington. Creo que él sirvió bajo 5 o 6 presidentes, 7 presidentes, y ustedes saben cómo me siento al estar parado en esta plataforma para hablar con un hombre como ese sentado detrás de mí. Pero su testimonio siempre fue tan sobresaliente para mí, y especialmente cuando creo que era luterano, si no me equivoco, sí, católico o luterano, y dijo que algo de haberse pasado bajo una carpa a una reunión pentecostal, y él se levantó y finalmente se abrió, pasó hasta el altar, y cuando lo hizo, el Señor descendió sobre él y lo bendijo tanto que creo que él puede hablar como 7 idiomas. Y dijo que intentó con uno y no resultó. Luego intentó otro y no resultó. Y me supongo que él puede hablar español como todos ustedes. Así que él intentó con todos y no dieron resultado. Y vean, ¿saben qué? Dios fue tan bueno que bajó y le dio un idioma que él nunca había intentado antes. Dijo, ese sí me dio resultado correcto. Yo pienso que así sucederá al otro lado. Y guardo muchos recuerdos en mi corazón de la iglesita allá. Creo que olvido dónde es que queda. Está por acá en algún lugar cerca de la calle Tonto, y eso lo recuerdo, puedo recordar la palabra calle Tonto, en donde antes quedaba la iglesia apostólica hispana. Le decía al pastor, este sería un lugar magnífico para tener un avivamiento. Hay suficiente espacio.
es una iglesia nueva, gente fina, así que pienso que sería adecuado para un avivamiento algún día. Oren por eso, que vengamos a tener un avivamiento, y ahora espero que sea solo una repetición de lo que tuvimos de la otra iglesia. Recuerdo que estaban parados en el patio, recargados contra la cerca por todas las calles cuando yo intentaba salir de allí en la noche, y realmente fue una experiencia que nunca he olvidado. Y tengo una grabación de las damitas, las señoritas y de los hermanos que cantaron e hicieron un disco. Intentaron cantar Solo Creed y no lo pronunciaron bien. Ustedes saben, decían, en lugar de Only Believe, decían You Only Believe. ¿Ven? Y recuerdo que Rebeca, mi hija, y Sara, y aún dicen, papá, canta, toca ese disquito de las niñas. En lugar de decir hispánicas, ellas no podían decir esas palabras, decían niñas espinacas, de las niñas espinacas cantando You Only Believe. Bueno, recuerdo que ellos siguieron las reuniones. El avivamiento estaba en su apogeo en ese entonces, y ellos siguieron las reuniones hasta la costa oeste. Y una cosita se ancló en mi corazón cuando partimos de California, el hermano Moore y yo y el hermano Brown, estando allá en la capital. Y cuando iba entrando en ese edificio esa noche, esos muchachos estaban parados allí cantando Él cuida de ti. Ustedes la han oído, en medio del sol o de sombras, Él cuida de ti. Muchas veces en naciones, en el extranjero, en los campos de batalla del mundo de contienda, esforzándome de llevar el mensaje de Cristo, yo recordaba a esas niñas y niños cantándome ese canto, Él cuida de ti. En medio de sol y de sombras, Él aún cuida de ti. Así que ha sido de gran inspiración, una ayuda. Conocí a su pastor tan fino y estoy muy contento de ver que la iglesia sigue viva y que ustedes tienen aquí este gran edificio hermoso que los acomoda a todos con suficiente estacionamiento. Es un buen lugar en las manos del Espíritu Santo si tan solo logramos que lo vea y que sepa que estamos pidiendo un avivamiento. Él, yo creo que lo daría. Ahora, esta noche, estaremos en la iglesia del hermano Odlow, la iglesia del nombre de Jesús, allá al otro lado, y el hermano Odlow, creo también, es de la iglesia apostólica. Creo que tan solo le dio el nombre a la iglesia, el nombre de Jesús. Yo creo que él es apostólico en su creencia. Y así que estaremos allá esta noche, y ahora no le estamos diciendo a la iglesia hispana pues vayan allá, porque ustedes deben estar en su puesto del deber, y luego van a haber una gran reunión de los hombres cristianos de negocio empezando el jueves, después que los servicios concluyan en las otras iglesias el jueves. Y en esta convención van a tener predicadores sobresalientes, a Oral Roberts y algún hermano metodista que acaba de ser salvo, y ellos dicen que es un orador muy poderoso, y estoy seguro que ustedes disfrutarán de estas convenciones. Y ustedes, muchachos adolescentes, también tienen una reunión allá para los adolescentes, como el hermano acaba de anunciar. Llevaré a mis hijos allá para que participen de eso, y entonces vengan, y nos daría gusto tenerlos. El Señor los bendiga a todos. Y ahora quiero abrir la Biblia y leer de su bendita palabra. Y he escogido en esta mañana, solo por un rato, no quiero demorarlos demasiado, unos textos, y uno de ellos se encuentra en Primera de Samuel y el otro se encuentra en Isaías. Y me gustaría leer primero en Isaías, y todos escuchan bien por todas partes. Estos micrófonos de medio me parece que son muy sensibles, no sé por qué. ¿Oyen bien allá atrás? Levanten la mano. Bien, bien. Ahora, soy un poquito ronco. Por supuesto, es por hablar mucho. Y desde que estuve aquí con estos hermanos hispanos, hace como unos 16 años, creo yo, quizás hace como unos 16 o 17 años, bueno,
Desde entonces he estado predicando y en ese entonces estaba cansado. Dije yo, y aún sigo cansado, pero todavía continúo por la gracia de Dios. Ahora abramos en Isaías 40, el capítulo 40 de Isaías y el capítulo 1 o el capítulo 3 de Primera de Samuel. Y mientras estamos en esos lugares para la lectura de la palabra, me gustaría ahora que inclinemos nuestros rostros por un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por este privilegio de estar parados en este hermoso santuario que ha sido dedicado a Dios y para su obra. Y sabemos que tus siervos se han parado aquí detrás de esta plataforma o púlpito muchas veces y con una vida dedicada a tu servicio. Y esto en esta mañana trae recuerdos de un avivamiento que apenas empezaba, con el Espíritu Santo que había descendido en la forma de una gran luz, como una columna de fuego, y habló que el mensaje recorrería la tierra. Y ahora hoy eso es historia. El mensaje se ha encendido por medio de grandes hombres después que lo han visto, como Oral Roberts, Tommy Osborne y Tommy Hicks y muchos otros, y por los esfuerzos que hemos hecho juntos vemos que el mensaje ha encendido fogatas de avivamientos en cada nación bajo el cielo del mensaje pentecostal. Por esto te damos gracias y te glorificamos, oh Dios Todopoderoso. Y ahora hoy oramos que tú acondiciones nuestro corazón y que nos prepares para un gran rapto que pronto sucederá. Nosotros creemos, y si nuestros corazones no están en condición para eso o para cualquier otra cosa que tú nos tengas almacenada, oramos que perdones nuestras faltas y nos hables hoy por medio de tu palabra. Bendice al pastor de esta iglesia, sus diáconos, síndicos y todo laico, los miembros. Bendice este pequeño coro y a la pianista, a los músicos, a todos. Bendice a aquellos que entren por las puertas de este lugar, que cada vez que salgan lo hagan cambiados un poco más cerca de ti que cuando entraron. Concédelo, Padre, y permite que así sea aún en esta mañana, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, abriendo en el libro de Isaías, el capítulo 40, leemos: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora, en el libro de Samuel, Primera de Samuel, el capítulo 3, quiero leer el versículo 1, el 2 y el 19. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová era preciosa en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse,
de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó y él respondió: heme aquí. El versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Eso sería texto suficiente para que pudiéramos hablar aquí por un mes. Y pudiéramos sacar mucho contexto de este glorioso texto. Pero en esta mañana, y solamente tenemos como 20 minutos para salir a buena hora de nuestra... Me imagino que la escuela dominical ya terminó, quizás viene después, no sé. Pero con todo, quiero usar como texto de la voz de Dios en estos últimos días. Es un tiempo muy sobresaliente. Nos damos cuenta que estamos hablando de las Escrituras, donde dice: no había visión con frecuencia en los días de Samuel. Por tanto, en donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo perece. Debemos tener una visión, y las visiones vienen a los profetas, y es la palabra del Señor hablada a ellos. Y nos damos cuenta que Elí no era un profeta. Elí era un sacerdote y se estaba envejeciendo, y sus ojos se estaban oscureciendo y no podía ver por dónde iba. Era un hombre grande y pesado, y él había empezado a descuidar la obra del Señor. Y es parecido al día de hoy. Pienso que la iglesia, la organización y las denominaciones han estado en el campo por mucho tiempo y están empezando a relajarse. Y la obra del Señor no se está haciendo. La palabra de verdad, porque a la iglesia en sí se le ha oscurecido la vista. Y hoy necesitamos la voz de Dios que hable entre nosotros, que nos traiga de regreso. Y vean, Elí se había acostado y su vista le estaba fallando. Él era un sacerdote y ellos no tenían visión manifiesta del Señor. Y eso es una gran necesidad, y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. Y hoy necesitamos la voz de Dios para suplir la necesidad de la hora, para encarar el tiempo en que estamos viviendo. Y después que Él lo ha prometido, podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que Él prometió suplir la necesidad. Y hoy, una razón por la cual la iglesia está en la condición en que está es porque hay tantas voces, tantas otras voces que atraen a la iglesia, apartándola de la voz de Dios, al grado que es muy dudoso que muchos escucharían la voz de Dios, aunque les hablara ahí mismo en sus medios. Ellos quizás ni siquiera la entenderían, porque sería una cosa extraña para ellos. Ellos mismos se han concentrado demasiado en las voces del día. Y si nos fijamos en la lectura de nuestra Escritura, la voz de Dios era extraña para ellos.
It's become that way again today. Y hoy ha llegado a ser así otra vez, que la voz de Dios, hay tantas otras voces. And then Y entonces, God si promised Dios he would prometió give us que that, Él nos daría and if eso, other voices y si las are otras voces son contrary to the contrarias voice a la of voz God, de Dios, then it must be entonces the debe voice ser of our la voz enemy. de nuestro enemigo To confuse para us, confundirnos, that we would para not que no understand entendamos the voice la voz of God de when Dios it spoke. cuando ella hablara. And we notice Y vemos that que fue algo así con Elí y con Samuel, pero Elí reconoció de inmediato que era Dios y fue absolutamente una blasfemia sobre Elí, because pues the voice la of God voz de speaking Dios hablando a Samuel le había dicho de las maldades de Elí, pues él había mimado a sus hijos y ellos estaban tomando el dinero y la carne de las ofrendas, y eso no era correcto, y ellos estaban haciendo cosas erradas, contrarias a la palabra de Dios. Y Samuel lo único que Samuel podía hacer era decirlo exactamente, y él estaba un poco reacio de hacerlo porque era ir en contra del mismo lugar al que él había sido enviado para ser criado, Elí y el templo. Pero Elí dijo, habla. ¿Ven? Y él le dijo exactamente lo que iba a suceder, que Samuel, o que el día de Elí había terminado como sacerdote, porque Dios había hablado y Dios estaba enviando su mensaje por medio de Samuel el profeta. Tuvo un nacimiento muy fuera de lo común, fue dedicado al Señor desde niño. Dios le habló a él siendo un niño y lo estaba preparando para una obra más adelante, y el tiempo de Elí se estaba terminando. Hay tantas voces en la tierra hoy que es una cosa absolutamente difícil, porque eso apaga la voz de lo sobrenatural. Hay tantas voces intelectuales, grandes voces de hombres poderosos que son intelectuales, que en sus condiciones intelectuales aún sacuden las naciones. No son personas que aparecen así de la noche a la mañana, sino que sacuden naciones, reuniendo grandes organizaciones, grandes campañas ostentosas, y una persona quedaría un poco confundida. Es suficiente para confundirlos cómo es que estas cosas continúan y prosperan, y hay voces que se levantan y hacen estas cosas y hacen que la voz de Dios quede por allá muy atrás, la verdadera voz de Dios. Y la voz de Dios, dicen ellos, ¿cómo sabremos que es la voz de Dios? Porque para hoy, allá fue por un profeta vindicado. Ahora, hoy, la manera de nosotros saber que es la voz de Dios es por la manifestación de la palabra del profeta. Esto aquí es el profeta de Dios, y una verdadera voz de Dios solo trae de nuevo a ese Dios sobrenatural, real, verdadero y viviente, con su palabra sobrenatural, con la manifestación sobrenatural de la palabra verdadera. Entonces sabemos que es la voz de Dios, porque hay tanta cosa en las otras esferas que casi apagan aquella. Pero recuerden, ella resplandecerá, ella vendrá, lo hará. Ahora, hay una voz en el mundo de la política hoy. Esa es una gran voz, y la gente absolutamente en este gran día de la política, ella está toda mezclada en sus iglesias y en todo. Y muchas veces, como lo hemos visto recientemente, de hecho la voz de la política es más fuerte que la voz de Dios en las iglesias
o el pueblo americano no hubiera hecho lo que acaban de hacer. ¿Ven? Ellos nunca lo hubieran hecho. Si la voz de Dios hubiera sido mantenida con vida en la iglesia, ellos nunca hubieran cometido esos errores. Pero la voz de la política es mucho más fuerte en la tierra hoy que la voz de Dios, al grado que la gente vendió su primogenitura cristiana por un plato de popularidad, educación y poder político. Es tan vergonzoso ver eso. Exactamente lo que fue hecha nuestra nación, sobre lo que está fundada. La gente dio la media vuelta y votó a favor de aquello, por lo cual abandonamos el otro país, el Plymouth Rock y el Mayflower y todo eso, llegando aquí establecieron esta gran economía que tenemos, y la mismísima cosa que combatimos tan duro para salir, nosotros mismos nos hemos puesto de nuevo en sus garras, porque la Biblia habla que sería de esa manera, y el sistema de Elí, un sacerdote en lugar de un profeta. El profeta es la palabra, y el sacerdote era la iglesia, y ha llegado a tal grado de desenfreno que la palabra es extraña para la gente y ellos no la captan. Entonces uno puede hablarla y ellos no la entienden porque no están entrenados bajo ella. Pablo dijo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién sabrá prepararse para la batalla? El pueblo está entrenado a la voz de una iglesia y la trompeta de una iglesia, y nosotros tenemos más en nuestra escuela dominical que los otros. Eso no significa nada. Tenemos más en nuestra denominación que las otras. Somos la más grande entre las denominaciones. ¿Ven? Esa es la clase de voz bajo la cual ha sido entrenada la gente. Salen a la calle a conseguir gente y los traen decenas de millares y millares en campañas grandes. Los traen. ¿Y cuál es el interés de ellos? Nosotros tenemos la iglesia más grande, tenemos la congregación más grande, tenemos la escuela dominical con más miembros, tenemos al alcalde de la ciudad que asiste a nuestra iglesia. Todo eso pudiera estar bien, pero si esa misma iglesia no ha sido entrenada a la voz de Dios, la trompeta del evangelio, ¿de qué beneficia? Y cuando algo se levanta como se ha levantado en nuestro gobierno, ¿qué sucedió? La iglesia no conocía la voz de la trompeta y no supieron qué hacer. La gran promesa de prosperidad, un gigante intelectual entrando, y ellos pasaron por alto el mismísimo asunto que la Biblia predijo y le dieron entrada. ¿Ve? Una voz política. Y probó que pudo más que la voz religiosa, o ellos no hubieran hecho lo que hicieron, o sea, la voz del evangelio, porque nos han prometido muchas cosas, nos han prometido prosperidad y no hay duda que la obtendremos, pero con todo eso no significa nada para un creyente. Abran en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y escuchen a San Pablo hablando cómo ellos en aquellos días anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y pieles de cabras, pobres, sin un lugar. No podían entrar a la ciudad. Y yo estaba leyendo del concilio de Nicea, cuando los grandes temas se trataron en Nicea, Roma, 300 años después de la muerte de Cristo. En el gran concilio de Nicea, cuando la gran iglesia se paró por lo que era correcto, ellos querían la Biblia. Y los convertidos romanos de la primera iglesia de Roma habían inyectado dogmas, por decir como ejemplo el que tenemos Navidad. La Navidad ni Cristo ni yo nacimos el día 25 de diciembre. Pues las colinas de Judea estaban con nieve y eso contradice todas
las otras profecías de la Biblia. Él nació en primavera como nacen todos los corderos. ¿Por qué nació él en un establo en lugar de una casa? Él era un cordero porque simplemente no lo corrieron al altar o su altar al que fue clavado en la cruz. Él fue llevado a la cruz. Uno lleva a la oveja al matadero. Él era un cordero, por tanto, él nació cuando nacen los corderos. Pero vean, para hacer eso, ellos tenían la fecha del nacimiento del Dios Sol, lo cual en el sistema solar, el Sol, en esos 5 días, del 20 de diciembre al 25 de diciembre, casi no se mueve. El Sol varía un poquito cada día, se hace más largo y más largo y más largo hasta que llega al día más largo, que es en julio, y luego en diciembre es el día más corto, y entonces en ese tiempo corto del 25, del 20 al 25, ellos tenían el circo romano y la celebración del nacimiento del dios Sol. Y entonces Júpiter, quien era un dios romano, luego lo inyectaron allí, diciendo entonces, tomaremos la fecha del nacimiento del Hijo de Dios y la del Dios Sol y las juntaremos y será una gran celebración. Eso es contradictorio. Digo, tanto que ellos han inyectado allí. Y entonces cuando esos genuinos hombres de Dios que querían quedarse con la palabra, como Policarpo, Ireneo, Martín, esos grandes hombres santos del principio que querían quedarse con la verdad, y cuando ellos convocaron el concilio de Nicea, algunas de esas personas habían sido tan rechazadas al grado que vinieron profetas del desierto, envueltos nada más que en un pedazo de piel de oveja, para sentarse en ese concilio. Pero ellos conocían la palabra del Señor, pero la popularidad, esos 15 días de política sangrienta, la sobrepujó. Y luego tuvimos 1000 años de edad oscura. ¿Ven? Pero Dios prometió que esa trompeta sonaría otra vez. La gente siempre escucha la voz verdadera de la palabra. Siempre examine lo que usted hace por medio de la palabra, la voz de la política. Y nosotros en América y el resto del mundo tenemos una voz fuerte hablando hoy, y esa es la voz de Hollywood. Ha cautivado al mundo. Deje que alguien salga con algo en Hollywood y uno lo encuentra por todo el país. Ahora, nos damos cuenta que ellos han establecido un patrón para nuestras mujeres en su vestimenta, sus peinados. Ellos imponen esa vestimenta. La iglesia debería conocer la voz de la trompeta de Dios en cuanto a eso. Pero hay tanta confusión porque ustedes ven a otros que lo hacen. Ejemplos. No sigan ustedes esa clase de ejemplo porque es perecedero. Siempre oigan la voz de Dios, lo que Él dice al respecto. Y luego nos damos cuenta que en Hollywood ellos levantan cosas. Y permítanme hablar por un momento sobre esto antes de que sigamos. Hubo una cosa que salió no hace mucho, que un hombre en Hollywood, ahora, nada en contra del hombre, es un mortal por el cual Cristo murió, pero solo para mostrarles a ustedes, ellos inventaron una cosita llamada que los niños usan, llamada el hula hoop o algo, y ¿se han fijado ustedes en la vulgaridad y cosas que empiezan con eso en los niños? Eso no es correcto. Ahora Hollywood está lleno de los pistoleros. Ahora, cualquiera que conoce historia sabe que esa gente de aquellos días que eran pistoleros como los diferentes hombres, que ellos no eran ciudadanos decentes, ellos eran renegados, eran como Al Capone y Dillinger.
Tienen una película en Hollywood que llaman por la televisión, a la que llaman Gunsmoke, y escuché en el monitor el otro día que el hombre que caracteriza el papel, Arnes o algo así, o Arnes, se me olvida su nombre, pues se supone que él representa a Matt Dillon, quien era un sheriff en Kansas. Y Matt Dillon era el más cobarde que un conejo. Él le disparó a 28 hombres por la espalda, personas inocentes que salían de Dodge City y los esperaba en un arbusto, y cuando un hombre venía de camino, pues alguien le había llamado avisando que había un cierto villano que venía, entonces se escondía allí, y cuando el hombre entraba, él les disparaba por la espalda. Y ahora nos encontramos con que él es el gran héroe que aparece, pues eso es absolutamente glorificar el pecado. Pero los niños de nuestro país pueden decirle a uno más de Matt Dillon de lo que pueden hablarle de Jesucristo. Las tiendas de baratillo y los departamentos de ropa están llenos de pequeñas pistolas de juguete colgadas con sombreritos que ustedes pudieran comprar donde quiera, y no hay problema en que se pongan eso, pero yo solo se los estoy diciendo, ven ustedes. Entonces ellos el mundo comercial toma eso y le gana millones de dólares. Tenemos lo que llaman el Día de San Patricio. Tenemos esto que llamamos días festivos religiosos, y el mundo comercial los han usado y ganan millones de dólares. El Día de las Madres, cantidades de flores. Bueno, cada día debería ser un día honorable para la madre. Si ella está lejos en algún lugar, anciana, vaya a verla. Eso significará más que todas las flores que se le puedan enviar o cualquier otra cosa, ¿ven? Pero ellos se aprovechan de eso, es una voz y nosotros armonizamos con eso. Realmente no es correcto, pero ¿uno qué hará? ¿Ven? Solo quiero llegar aquí a un punto para decirles algo que yo creo. La voz es escasa. La voz de Dios. Ahora nos damos cuenta que ellos imponen la moda. ¿Y se han fijado que nuestros jóvenes han llegado a ser Ricky y Elvis? Y si ustedes tienen un hijo llamado así, cámbienselo rápidamente. Llámenlo número 1 o 2 o algo. No lo haga usted, eso es horrible. Ustedes dicen qué importancia tiene el significado del nombre. Bueno, seguro que significa algo. Su nombre caracteriza su vida. Ahora, hermano Branham, usted está en eso de la numerología. No lo estoy. Estoy en así, dice el Señor. ¿Por qué con Jacob él vivió según su nombre como engañador, suplantador? Jacob. Y cuando Dios lo cambió, él cambió su nombre. Dios cambió el de Saulo a Pablo, Simón a Pedro. Seguro que sí tiene algo, y Ricky y Elvis y tales nombres como esos son el nombre americano moderno que arroja al niño automáticamente a eso. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora espero no estar. Será mejor que retroceda y que no me salga demasiado en una rama. ¿Ven lo que quiero decir? A donde no me entiendan. Pero la persona común ni siquiera entiende todas estas cosas. Ellos no lo captan porque tienen una moda. Eso es todo lo que ellos escuchan. Esas voces. Hay una voz de filósofos. Comunismo. Prometiendo algo que ellos no pueden cumplir. Y sin embargo, un gran porcentaje del pueblo americano está involucrado en el comunismo. Ahora, yo he estado en el comunismo, o mejor dicho, en zonas comunistas, en Alemania, en el lado este de Berlín. Ellos tenían grandes casas para mostrar el exterior. Ustedes deberían entrar en ellas, ni siquiera están terminadas.
it's a false Es economy. una economía falsa. They're trying to Ellos push quieren over something. convencer de algo. And in Russia, Y en Rusia, the birthplace la of cuna communism, del comunismo, which many years ago when I was que just a hace boy muchos at años, Richmond, cuando yo tan solo era un muchacho predicador, 33 diría years que hace ago, 33 años, when cuando Nazism, el nazismo, fascism, el fascismo y el comunismo se estaban levantando, dije, I speak yo in the hablo name of the Lord. en el nombre del They'll Señor, all wind up in todos communism. terminarán en comunismo. But did you Pero, ever think ¿lo han pensado God has ustedes? left us Dios an avenue nos out ha dejado if we una just vía de take it? escape si tan solo la tomamos. Solamente el 1% de Rusia es comunista. 1%. El 1%, pero ellos son el % que controla 1% el of 1% de comunismo. 1% El of Russia 1% de Rusia es communist. comunista, mejor dicho, pero But they control. ellos controlan. And the Y same es thing. lo mismo con Hollywood en es un lugar, pero ellos tienen el control. About one Como third una tercera or two-thirds o dos of the terceras partes population de of la the United población States de los Estados Unidos goes to church van a la and church iglesia members, y son but they miembros de iglesia, control pero ellos those controlan en esas denominaciones. What communism Lo que el needs comunismo over there necesita allá is the voice es que of la God. voz de Dios se levante entre ellos. And it'll put it to Y a eso shame. lo avergonzaría. In Finland, En Finlandia, cuando ese niño fue levantado de los muertos ese día, y venía con ellos como a 3 cuadras de donde este muchachito fue levantado de los muertos, soldados comunistas rusos estaban parados allí con el saludo ruso y las lágrimas corriéndoles por las mejillas, y ellos dijeron, nosotros recibiremos a un Dios que puede levantar a los muertos. Es por la negligencia de la Iglesia Católica y la de la Iglesia Luterana y todas esas denominaciones allí que han tomado todo el dinero y edifican organizaciones y no le dan nada al pueblo. Ellos viven como los demás. Lo que Rusia necesita es un profeta que se levante en la escena con la palabra del Señor, que pueda cerrarles la boca. Entonces ese 90% tomaría el mando. Lo que América necesita es la voz del profeta de Dios que pueda pararse y condenar a Hollywood y condenar estas cosas en el nombre de Jesucristo, y la iglesia del Espíritu Santo tomará el mando. Hay demasiada confusión, demasiadas voces de oposición contra ella. La iglesia, su voz, cada una quiere más miembros. Los bautistas los quieren a todos, los metodistas los quieren a todos, los presbiterianos. Tenemos todos estos, y los católicos parece que lo van a tomar todo. ¿Y lo harán? Esa exactamente es la voz de Dios de esta Biblia. Ellos gobernarán. Pero el Dios Altísimo finalmente gobernará. Un día los santos controlarán. La Biblia lo dice. Ellos controlarán. Es terrible la cantidad de voces. Y también está la voz del falso profeta. Esa es una voz terrible. Un hombre que dice que él es profeta. Un profeta, por supuesto, es un predicador. La palabra moderna, profeta, absolutamente significa un hombre que predica bajo inspiración. Allí está. Un hombre que se para y dice ser profeta y niega la palabra de Dios. Niega la verdad de Dios. Hay tantas voces. Hace unos momentos había un hermano allí dirigiéndome por dónde entrar aquí, pero yo me supongo que él se preguntó por qué seguí por la calle y regresé. Si usted está aquí, hermano, yo estaba escuchando algo. Eran nuestros amigos de color, los negros. Ellos tienen un templo aquí y lo llaman el Elías Mahoma o algo así. El joven Elías Mahoma, levantándose con una voz y diciendo que ellos son la voz que va a sacar a la raza de color de este caos. Eso. Ven ustedes la mismísima cosa. Su islamita, su mezquita está aquí. Pues, ¿no ven ustedes
que el mismísimo fundamento de eso está errado. Para la gente de color, igual que la gente blanca, la café y la amarilla, no es regresar al maometismo, sino regresar a Cristo, a los propios principios que enseña la Biblia. El maometismo es contrario a la palabra. Ahora, yo tuve el privilegio de guiar a 10,000 maometanos a Cristo en una sola ocasión en Durban, Sudáfrica. Eso produce nada más que psicología. Y la psicología está bien, siempre y cuando la psicología no niegue la palabra. Pero cuando la psicología niega la palabra, entonces la psicología está errada. Ella da un sonido incierto. Todo lo demás pasará excepto la palabra de Dios. Jesús lo dijo: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Por lo tanto, ustedes ven que debemos quedarnos con la palabra, la voz. Tantos confunden las cosas. Las personas se levantan sin conocer la palabra y dicen cosas. Eso puede ser que suene muy razonable. El comunismo es una cosa muy razonable. Todos por igual. No más capitalistas, todos son comunistas. ¿Se han detenido ustedes a pensar que eso es un avivamiento falso, el comunismo? ¿Y de dónde tomó el patrón de todo eso? Jesús dijo, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuera posible. Y todo lo que tiene el diablo es una perversión de lo que Dios creó. El pecado es la justicia pervertida. Una mentira es la verdad mal representada. El adulterio es la perversión de un acto que Dios ordenó para nosotros. Toda incredulidad es la perversión de creer. Y usted tiene que negar la verdad para aceptar la perversión. ¿Ven? Rectifiquen estas voces, pruébenlas por la palabra y vean si eso es la verdad. Oh, cómo pudiéramos seguir y seguir con estas voces de hoy, pero se nos pasó el tiempo. Pero hay tantas voces que la gente no sabe qué hacer. El metodista finalmente oirá a un predicador bautista, se irán allá, se quedarán allá por un tiempo y luego se van a la luterana. Y los pentecostales, ellos tienen grupos diferentes. Uno se irá al otro y el otro al otro, y luego de acá para allá, y eso muestra que ustedes no son estables. Escuchen su voz. Aquí está escrita en papel. La voz será confirmada si ella es la verdad. El mundo eclesiástico no sabe qué hacer. El mundo político está en caos. Todo parece estar en caos. Gente se va de aquí porque alguna otra cosa se levanta, alguna chaqueta, algún manto. Cuando estuve en Roma, ellos tienen 19 clavos vindicados que traspasaron las manos de Jesús. Y solamente hay 3. Sin embargo, ellos tienen el registro de 19 clavos. Ahora, ¿qué importa quién tenga el clavo? Cristo no nos dejó clavos para adorar. Él nos dejó el Espíritu Santo a través de su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Tendrán el clavo original? Ellos tendrán. Estas señales seguirán a los que creen. Pertenecerán a la denominación que yo empecé. No empezó ninguna. ¿Ven cómo la voz es contraria? Pero estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está la palabra. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y no les hará daño.
If they lay their hands on Si the bebieren sick, cosa they mortífera shall no les recover. hará daño, y si ellos ponen las manos sobre los enfermos sanarán. Y observen ustedes estas cosas, más todo el resto de la escritura junto y ahora. Now that alone Eso will not por sí confirm it. solo no lo confirma, Not at all. en lo absoluto. There's where Allí we es Pentecost en donde nosotros los pentecostales tomamos el camino equivocado. ¿No dijo Jesús? Muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, no he hecho cosas poderosas en tu nombre, no he profetizado en tu nombre, no he hecho yo todo esto en tu nombre. Y Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, I never knew. yo nunca os conocí. Do you see my Ven ustedes, hermanas mías y hermanos míos, ¿por qué condeno y acuso a esta generación? Puede ser que ustedes hablen en lenguas humanas y angélicas, que hacen en el espíritu por toda la iglesia. Eso no tiene nada que ver con eso. Yo he visto maometanos danzar de esa manera. He oído al curandero en el campamento del curandero brujo y he visto a los brujos pararse y hablar en lenguas e interpretarlas y decir exactamente lo que iba a suceder, y sucedió de esa manera. Incluso he visto un lápiz levantarse y escribir en lenguas desconocidas, y solamente uno allí podía leerlo, y era del diablo. Ustedes no pueden basar su destino eterno en alguna sensación. Satanás puede personificar cualquiera de esas sensaciones. No, es conocer a Cristo. Algo cambia en su vida. Observe su vida y que el patrón que usted siga sea la palabra, y vea usted en dónde se encuentra, tomando inventario seguro. A pesar de todas estas personificaciones, voces falsas, profetas falsos, todas estas otras cosas que están levantándose, Jesús dijo, a pesar de todo esto, si alguno oye mi voz y me sigue, Él es la palabra. Escuchen su comisión para nosotros hoy, en medio de todas estas voces, de las cuales dije que tomaría horas para presentar todas estas voces, y es de confusión para la gente. Es una cosa patética. Y después de todo, a usted no se le brinda una segunda oportunidad, tiene que tomarla ahora mismo. Usted tal vez no tenga otra oportunidad esta noche, tal vez no tenga otra oportunidad mañana. Es ahora. Cuando oyeres mi voz, no endurezcáis tu corazón como en los días de la provocación. Hoy es el tiempo, este es el tiempo aceptable. Si alguno oye mi voz, eso muestra que su voz aún estaría allí en medio de todo el caos. Él todavía tiene una voz. ¿Por qué? Su voz permanecerá para siempre. Y aquí está. Cielos y tierra pasarán, pero mi voz nunca pasará. Su palabra. Su palabra. Vamos a tomar, digamos, solo otros 5 minutos rápidamente. ¿Se quedarían por unos minutos? Ahora me daré prisa. Tomemos algunos que oyeron esta voz y la obedecieron. ¿Cómo los hizo actuar? Lo que les hizo hacer. Ahora, voy a omitir muchas de las escrituras aquí, solo para llevarlos directamente a cómo ella cambió sus vidas y las de todos quienes lo rodeaban, cómo llegaron a ser raros, lo que nosotros llamamos un raro. Cada hombre que le creyó a Dios fue considerado un raro. Pues si usted está siguiendo la tendencia del mundo, algo anda mal en usted. Para ser un cristiano usted tiene que ser un raro, porque todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución del mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora rápidamente escuchen con atención mientras terminamos. Adán oía su voz en la frescura de la tarde y tenía compañerismo con él.
No había condenación para Adán. Él oía la voz de Dios y decía, Padre, ahora me voy a acostar a dormir. Y él se acostaba a dormir y llevaba en su brazo el león, el tigre y las fieras echadas alrededor de él. No había peligro. No había manera de enfermarse. No había manera de dudar si él despertaría en la mañana. Ellos iban a despertar. Adán oía su voz de la manera como debía oírla. Pero un día él escuchó la voz de su esposa. Más vale que deje eso ahí quieto por un rato. Pero él escuchó la voz errada, a pesar de que era su esposa, el vínculo más allegado que él tenía en la tierra. Porque no hizo como Job, como una mujer fatua has hablado. Y si lo hubiera hecho, toda la raza humana estuviera viviendo y no muriendo. Eso cambió el curso de los seres humanos y del tiempo. Pero él oía la voz de Dios y él tenía compañerismo con ella, pero cuando él cambió, ¿cómo sabía él que su esposa estaba errada? Recuerden, era agradable. Y hoy nosotros pensamos que nuestra organización, la iglesia, pensamos que nuestra prosperidad hoy es Dios sonriéndonos. Parece bien. Parecía bien cuando Micaías se paró allí delante de los 400 profetas y toda la tierra les pertenecía a ellos y los filisteos estaban en ella, o los sirios. Parecía muy bien y esos profetas decían, ve allá, eso nos pertenece, tómala. Pero esa no era la voz de Dios. Y Micaías se volvió y maldijo la voz. ¿Y cómo supo hacer eso? Porque su visión estaba exactamente con la palabra. Esa es la única manera de confiar en ella y de verla hoy. Tiene que estar en la palabra. Entonces, ¿se fijaron ustedes que fue después que Adán escuchó a otra voz en lugar de la voz de Dios, la de su propia esposa? Y la iglesia está escuchando la voz de su organización, inyectándoles credos en lugar de la palabra, permitiéndoles vivir como ellos quieran, siempre y cuando ellos vayan a la iglesia y sean miembros de una cierta iglesia. Eso es todo lo que importa. La conexión más cercana que el creyente tiene en la tierra a ellos es la iglesia. Pero el creyente, al verdadero creyente, la conexión más cercana es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios. Entonces uno ve que Adán se dio cuenta de su condición y nuevamente oyó la voz de Dios llamando, y en ese momento él tenía puestas hojas de higuera. Pero era una voz de condenación. ¿Por qué has hecho esto? Yo me pregunto hoy si América o el mundo en su alboroto religioso como está, y América siendo absorbida, no llegará a una religión nacional muy pronto. ¿Quién está delante de mí? Yo sé que está en la cinta, seguirá por todo el mundo. Tenemos programas de cintas en las que cada mensaje es llevado a todo el mundo, a todos los otros países. Bueno, pues si ustedes se fijan y miran, ustedes simplemente están parados con hojas de higuera cuando la verdadera voz de Dios sale y ellos no saben qué hacer. Al respecto causa confusión. Ellos no saben qué hacer. Rápidamente, Noé escuchó la voz de Dios. Fue en preparación para salvar su vida. Y él siguió las instrucciones y permaneció. Y si un hombre escucha la voz, ahora escuchen. Capten esto muy bien. No fallen. Si un hombre escucha la voz de algo y si ha probado que esa es la voz de Dios en su tiempo y luego eso procede de ese hombre, cielos y tierra pasarán, pero esa palabra no puede pasar. Noé escuchó la voz y condenó al mundo. Y ellos se rieron en su cara porque
Su mensaje no cuadraba con sus logros científicos. No obstante, llovió y destruyó todo el mundo. ¿Ven? Su voz fue hablada. La simiente había sido puesta allí. Y en cada edad ha sido de la misma manera. Samuel se alarmó cuando oyó la voz de Dios, porque él iba y tenía que condenar a Elí, el hombre que lo había alimentado, el hombre que había sido un padre para él y lo había criado y alimentado. Hermanos ministros, ¿me permiten? Los ministros muchas veces, por sus fundamentos y credos denominacionales, con sus credenciales en el bolsillo del mismísimo papá, la mismísima organización que los ha criado y alimentado y los ha levantado y los ha posicionado en una iglesia y los ha puesto en una congregación, ustedes tienen que doblegarse a lo que ellos enseñan. ¿Ven? Qué cosa tan horrible sería para un verdadero siervo de Dios oír la voz de Dios y tener que regresar a esa misma organización madre y decirle: estás condenada porque no recibes esta palabra. Qué cosa fue difícil para Samuel, pero él era un profeta. Tenía que hacerlo, sin importar si lastimaba o no, él tenía que hacerlo de todas maneras. Moisés escuchó la voz de Dios, él estaba lleno de teología, él sabía cada detalle, pero eso falló. Él escuchó la voz de Dios. Moisés nunca fue el mismo. Y ningún hombre sigue siendo el mismo. Y ustedes pudieran oír la voz hablando en sus oídos, pero cuando ustedes escuchan la voz hablando en su corazón, ¿ven? Entonces ustedes están escuchando, ustedes no ven con sus ojos, ustedes miran con sus ojos, ven con su corazón, ustedes ven algo y dicen simplemente no lo veo. Quieren decir que no lo entienden. Ustedes no oyen con sus oídos, ustedes oyen con su corazón, y muchas veces sus orejas oyen la verdadera voz de Dios y resbala de ustedes como el agua del lomo del pato. Pero cuando ustedes verdaderamente escuchan, ustedes escuchan con su corazón. Y con toda la teología que tenía Moisés, él no había oído la voz de Dios, pero un día Dios llamó a este pastor de ovejas de 80 años a un lado y le habló, y él lo captó. Le probó que él era Dios. Lo primero que él hizo para Moisés fue vindicarle su palabra. He descendido, recuerdo lo que yo prometí. Y esto es lo que él prometió para los últimos días: que él levantaría a un pueblo de entre los gentiles. Y todas las promesas. Y yo he prometido esto, dijo Moisés. Quítate los zapatos, en otras palabras, hónralo. Ahora echa tu vara al suelo, y una vara seca del desierto llegó a ser una serpiente, y Moisés la agarró y regresó otra vez a su condición. ¿Ven? Él sabía que ese era Dios, porque Dios dijo la palabra de Dios, la palabra que él estaba hablando. Dijo: echa la vara de tu mano al suelo. Esa era la palabra de Dios, y no intente usted hacer lo mismo. Esa no es la palabra de Dios para usted. Esa es la palabra de Dios para Moisés. Aquí está la palabra de Dios para usted. Echa la vara al suelo, y ella se convirtió en una serpiente, y dijo: ahora tienes miedo de ella, levántala por la cola, y se convirtió otra vez. La palabra de Dios para él. ¿Qué hizo él? Dios vindicó su palabra. Yo recibí una llamada aquí hace unos meses, hace como un año, más de un año. Una damita al otro lado de la conexión telefónica con un predicador bautista y un predicador pentecostal. Ella dijo: hermano Branham, el Señor me ha hecho una profetisa. Dije: qué bien. Dijo: ¿sabe? Me han contado que usted dijo que usted dio testimonio que mi ministerio era de Dios. Ahora,
yo no pudiera hacer eso, es contrario a la palabra. Entonces dije, señora, eso es un error, yo ni siquiera la conozco. Y oí al predicador bautista, oí al predicador pentecostal, y ella dijo, bueno, estoy teniendo una reunión aquí, dijo, el Señor está haciendo grandes cosas, y yo dije, estoy agradecido por eso, ella dijo. Y yo dije, ¿él ya le ha dicho algo? Dijo, sí, tengo en la mano un gran programa. Yo le dije, maravilloso. Yo dije, ahora, ¿cuál es el programa? Dije, que le dijo el Señor, y él me dijo, vaya a Phoenix, Arizona, en tal y tal fecha, y entonces yo le voy a dar la mina perdida de oro del holandés, y usted va a tomar este oro que está allí y va a patrocinar misioneros alrededor del mundo, cuando todos sabemos que la mina perdida del holandés es una leyenda. Y así dijo él. Y yo dije, bueno, le diré cómo confirmar si es de Dios o no. Dije, usted vaya allí ese día, y si usted encuentra la mina perdida del holandés, entonces es Dios. Y si usted no encuentra la mina perdida del holandés, entonces arrepiéntase y despójese de ese espíritu mentiroso. Así se confirma si es de Dios o no. Y Dios dijo, Moisés, echa la vara al suelo y se convertirá en una serpiente. Y él lo hizo. Y él dijo, y levántala y será una vara otra vez. Y él lo hizo. Y cuando Dios hace una promesa en un ministerio en estos últimos días, Él la confirmará exactamente de la manera que Él dijo que lo haría. Entonces usted sabe que tiene la voz correcta, usted está escuchando la cosa correcta porque es la palabra siendo confirmada. ¿Ve? ¿Cómo? Lo siento, yo. Muy bien. Moisés se portó diferente. Miren, qué cosa tan rara hizo Moisés. Ahora, siempre cuando uno está siguiendo la voz de Dios, uno está loco para el mundo. Y al día siguiente se encuentra Moisés con su esposa sentada sobre una mula y un chiquillo sobre la cadera, o que en sureño el niño, y sobre su cadera, y ahí estaban, y este anciano con la barba colgándole así hasta abajo y con su cabeza calva brillando, una vara en la mano, guiando el burrito yendo directamente a Egipto tan rápido como podía hacer. Y alguien dijo, Moisés, ¿a dónde vas? Y voy a Egipto a conquistarlo, donde él había fallado de joven, había fallado como hombre militar, pero aquí iba él a conquistar. Y él lo logró. ¿Por qué? Él había escuchado la voz de Dios y la vio vindicada para su día, para las cosas que debían ser en su día. Él lo vio. Pablo, declarándose a sí mismo un fariseo tan lleno de teología a más no poder, pero un día escuchó la voz de Dios. Él vio una columna de fuego y supo que había algo diferente. Eso cambió su vida. No importaba cuántos fariseos, cuántos gamalieles y toda otra cosa le implorara a Pablo, está cerrado, tú estás cerrado. Cuando Pablo escuchó la voz de Dios, él supo que esa era la verdad. Pedro, religioso a más no poder, guardando las tradiciones de los ancianos, no comía nada de carne. No, señor. Él no tenía nada que ver con eso en lo absoluto. Él realmente estaba guardando las tradiciones de los ancianos directamente de la palabra. ¿Qué sucedió? Un día él escuchó la voz de Dios. No llames a eso común e inmundo lo que yo he limpiado. Él fue un hombre cambiado. Él estaba listo para ir a cualquier parte que el Señor lo enviara. Y para terminar, tal vez diga esto, había un hombre en una ocasión que era un creyente. Él ya tenía 4 días de muerto. Estaba en el sepulcro, hediendo, podrido. Pero él escuchó la voz de Dios decir, Lázaro, sal fuera. Y si ella sacó a un hombre después de estar muerto y podrido, ¿qué debería hacerle a una iglesia que aún tiene vida? Debería resucitarlos de este desorden de todas estas voces de las que hemos hablado, la religiosa, la política, Hollywood, de todas las profecías falsas y cosas que han salido. En medio de todo esto, la verdadera voz de Dios llamará a un hombre que está muerto en pecado y delitos de nuevo a vida. Debería tomar a una iglesia descarriada y llamarla de nuevo a vida. Seguro. Recuerden, para terminar, diré eso y luego terminaré. Jesús dijo, el tiempo vendrá cuando todos los que están en el sepulcro oirán la voz de Dios. Y ustedes van a oírla. No importa en qué condiciones estén, van a oírla de todas maneras. Y algunos de los que saldrán del sepulcro saldrán a condenación. Ellos escucharán la voz, pero ella los estará condenando. Y si ustedes la oyen hoy,
Hoy, después de tanto tiempo, cuando oyeréis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicisteis en los días de la provocación. Y ustedes, pueblo pentecostal, agrupándose incrédulos otra vez, en mundanalidad, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, antes de que tengan que levantarse en la resurrección para ser condenados, porque la voz de Dios que les habla a ustedes ahora, a través de la palabra, los condenará en aquel día. Y si usted tan solo es un creyente tibio, la voz de Dios clama en su corazón en esta mañana, usted es un creyente tibio, más vale que se arrepienta. Ustedes, hombres, mujeres, muchachos o muchachas, que no están viviendo para Cristo, y la voz de Dios les habla a ustedes por medio de su palabra y dice, dejen de hacer eso, más les vale que así sea, porque un día ustedes la van a oír de nuevo y ella los condenará. Ustedes no pueden negarla, ella les está hablando ahora mismo. Y recuerden, está grabado. Y aquellos quienes hacen el bien y escuchan su voz, se levantarán a justicia, a la gloria, al cielo. Así que ustedes van a oír la voz de Dios en alguna ocasión. Quizás ella les está hablando suavemente en sus corazones en esta mañana, que deberían apartarse del camino por el que ustedes van, que regresen a Dios. Ahora recuerden, grabarán esa voz que les está hablando a sus corazones en el cielo. Y algún día, cuando Jesús llame y todos los que están en el sepulcro, todos, buenos y malos, se levantarán, y entonces esta misma voz les susurrará a ustedes. En Phoenix, Arizona, un cierto domingo en la mañana, cuando el ministro los detuvo por tanto tiempo, hablando sobre la voz, yo te hablé a ti. Les dije a ustedes, mujeres, que se dejaran crecer el cabello, que dejaran de vestirse inmoralmente. Les dije a ustedes, hombres, que dejaran de mentir, fumar. Les dije a ustedes, predicadores, que regresaran a la palabra de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? Correcto. Esa voz apacible dice, pudiera estar correcto. Y aunque yo tuviera que venir como Nicodemo, aún me esforzaría por llegar allí. Yo acudiría a él y saldría a alguna parte aquí en el desierto y diría, Señor Dios, heme aquí, cámbiame ahora, moldéame a tu imagen. Regresen a la palabra. Donde sea que ustedes vean que están dejando la palabra, regresen a eso, porque una cadena solo es tan fuerte como su eslabón más débil. Y en cualquier parte de sus vidas en las que ustedes hayan dejado el mandamiento de Dios para servir a una tradición, allí es donde su cadena se romperá, no importa cuán firmes ustedes estén en la otra cosa. Aférrense a la mano inmutable de Dios. Oremos. Hoy, después de tanto tiempo, Señor, dijiste que tú hablarías, que escribirías tus leyes sobre las tablas de los corazones. Yo no sé lo que esté por delante de mí. Lo único que sé hacer es tomar tu palabra y esparcirla. Ciertamente ella se alojará debajo de algunas piedras en alguna parte. Ruego, Dios, que les hables a cada persona joven, de mediana edad, al anciano, lo que pudiera ser. Habla a mi corazón, Señor. Habla a los corazones de estos ministros. Habla al corazón de la congregación. Pedimos, Padre, que oigamos hoy tu voz. Y sabemos que como fue en los días de Samuel, una visión manifiesta era una cosa escasa y eso sobresaltó a la gente. Así es hoy. Tenemos sueños y soñadores, tenemos oradores e intérpretes, pero una visión manifiesta saliendo con la palabra del Señor y que corrija. Oramos, Padre Celestial, que esa voz que estaba clamando en el desierto, preparad el camino del Señor, lo cual creemos que el Espíritu Santo vuelve a dar esa voz hoy. Preparaos para la venida del Señor. Y cuán rara es, porque hay tantas otras voces para paralizarla y quitarla, pero ella es misericordia en los oídos de aquellos que la escuchan. Oro que el Espíritu Santo haga ahora la obra en los corazones de todos nosotros. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, y confío que nuestros corazones inclinados,
Si ustedes saben de algún momento en su vida que hayan desobedecido, saben de alguna escritura que ustedes saben que es enseñada bíblica con la que no hayan cooperado debido a algo, una voz de Hollywood los hizo hacer algo diferente, algún lugar que ustedes ministros han encontrado en la Biblia que de hecho es la verdad, pero ustedes saben que su organización lo sacaría si lo enseñan. Y ustedes saben que es absolutamente la verdad. Para ustedes personas que escogen la cosa incorrecta, viven la vida incorrecta, ustedes padres y madres que no se están esforzando en corregir a sus hijos, no los están criando, tal vez ustedes se esfuerzan hasta donde más pueden y ellos de todas maneras continúan mundanamente, pero ustedes están poniendo un ejemplo delante de ellos y si ustedes no lo están haciendo, la voz de Dios les está hablando a ustedes. No hagan eso y ahora con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado, que el Dios del cielo mire a cada corazón de esa persona que tiene hambre y encuentre el lugar en donde ellas están erradas y con la mano levantada a Dios digan: Señor, mi verdadero deseo es que tu voz saque toda la incredulidad y todas las cosas que no son como tú y hazme lo que tú quieres que yo sea. ¿Levantarían las manos? Mientras ustedes, el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Entonces la Biblia dice, Jesús dijo, a pesar de todas estas otras voces, si alguno oyere mi voz, sígalo a Él. Usted va a tener lo que desea. Señor, se está acabando el tiempo, pero la Biblia dice que todos los que creyeron fueron bautizados. Yo oro, Padre Celestial, por cada uno de los que levantaron las manos en confesión genuina, que han leído la palabra de Dios y han visto que han estado errados. No vi ni a la mitad de ellos, no es tanto que yo vea, es que tú veas, Señor. Tú conoces el motivo y el objetivo detrás de la mano que se levantó. Permíteles que desde esta misma hora se propongan en su corazón desde este día en adelante: yo tomaré la palabra de Dios y la voz de Dios y la seguiré, no importa cuál sea el precio. Y que lleven en sus mentes a medida que avanzan la alabanza del poeta: debe Jesús llevar solo la cruz y todo el mundo librarse de ella. No, hay una cruz para cada uno, hay una cruz para mí, y esta cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me libere. Entonces cuando la voz de Dios hable, yo saldré en su justicia, porque he seguido su voz, la voz de su palabra. Te los encomiendo a ti ahora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora, mientras tenemos nuestros rostros inclinados, ustedes haciendo su confesión y su voto, me conmueve este niño sentado aquí, torciendo su cabeza para todos lados. Y hay una voz para la iglesia: yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Esa es la voz en la iglesia. Y todos ustedes que tienen necesidad de sanidad y están viviendo una vida consagrada a cada palabra de Dios que ustedes saben que es correcta y ustedes tienen necesidad de sanidad, me pregunto si levantarían las manos. Levanten las manos. Señor, yo tengo necesidad de sanidad. Muy bien. Ahora tengan esa voz en su corazón: yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Recuerden, cuando la palabra es hablada, tiene que suceder. Jesús dijo, Marcos 11:22, si usted le dice a esta montaña, quítate, y no lo duda en el corazón, sino que cree que lo que usted ha dicho sucederá, tendrá lo que usted pidió. Ahora, cada uno en nuestra propia manera, incline el rostro, haga su confesión. Señor, yo creo tu palabra, escucho tu voz diciéndome que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Voy a bajar a imponer manos sobre este niño porque él es muy pequeño para saber de qué es, de lo que se trata todo esto. Un precioso muchachito, como del tamaño y edad de mi pequeño Joseph. Y quiero que todos ustedes estén orando. Señor, yo escucho tu voz y yo creo. Padre Celestial, presentamos esta audiencia ante ti para la sanidad de sus cuerpos. Y Señor, aquí hay un pobre niño. Él me estaba trayendo la atención durante todo el mensaje, viendo a un padre sentado allí cargando a este muchachito. En la ciencia médica no hay ni una sola esperanza para el muchachito. Y hay una voz de Dios que sobrepasa todo. Y esta iglesia se une para cumplir todo mandamiento hasta donde yo mejor sé. El resto te pertenece a ti, Padre. Voy a bajar allá para poner manos sobre ese niño. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, yo condeno eso, que el poder de Dios, la sanidad de Dios, que haya una gran diferencia en él en los 5 minutos que siguen. Permite que todos ellos vengan a Dios para tu gloria. Gracias, Jesús. Padre Celestial, tú diste la promesa, es todo lo que yo sé, tú diste la promesa, ha sido hecho como ha sido dicho, y si tú dices a esto, y yo le estoy diciendo a todo demonio de enfermedad o aflicción que está atando a esta audiencia, que está atando a estas personas, a todo espíritu de incredulidad, yo les estoy diciendo, apártate del pueblo en el nombre de Jesucristo. Ahora sabemos que está escrito y ahora ha sido dicho que se ha hecho para la honra y la gloria de Dios. Y se pide en el nombre de Jesucristo. Ahora ustedes que pueden creer y que creen, no importa lo que suceda, no tiene que ser la simiente que cayó allí. Ese algo pequeño dentro de ustedes, esa voz. Al padre de este niño, no importa cuál sea la condición del niño, ¿cree usted que la simiente de Dios cayó en su corazón y que ese niño sanará? El resto de ustedes que están orando el uno por el otro, ¿creen ustedes que la simiente de Dios cayó en su corazón? ¿Mi enfermedad ha terminado? Entonces se ha orado la oración de fe por ustedes. Claven esa estaca y si Satanás lo vuelve a intentar, ustedes regresen aquí parado en esa iglesia hispana ese domingo en la mañana. La oración de fe fue orada por mí y Dios lo prometió. La oración de fe salvará a los enfermos y Dios los levantará. Esto tiene que suceder. ¿Lo creen ustedes? Digan amén. Dios los bendiga. Ahora le entrego de nuevo el servicio aquí al hermano Rose, luego yo al hermano Ewell Rose.